viniste a mí, nadie me vio, me amaste a mí, nadie me amó, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, y me diste nombre. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema acerca de el origen de los tiempos y de dónde provenimos, de dónde proviene el hombre. En el caso del libro de Génesis da a conocer cómo al momento de que el hombre es creado en el huerto del Edén, en este existe una serie de acontecimientos en cuanto a la historia y cómo en ello afluencia para saber sobre la creación y de dónde proviene el hombre. Libro de Génesis, capítulo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tierras y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En el caso de cómo en el libro de Génesis hay un relato bíblico en cuanto al origen de los tiempos, y da a conocer sobre cómo se originaron los hombres. Verso 17: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. En cuanto a cómo es de interés a que nosotros sepamos acerca de cómo se creó incluso la atmósfera, la misma Biblia nos da a entender de que al momento de que Dios hace los cielos y la tierra, Jehová Dios hace los cielos y la tierra, en ello hay una serie de acontecimientos en cuanto a cómo crea del vapor de los mares, crea la atmósfera, y cómo en ello se produce el origen sobre algunas cosas. Verso 22: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aguas de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Aquí podemos saber claramente cómo se origina el día y cómo se origina la tarde y la noche, en cuanto a cómo un ser sobrenatural haya una manifestación en cuanto a cómo el origen del día, de la noche, la luz y las tinieblas. Capítulo 2, verso 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. En cuanto al origen, ¿cómo podemos saber nosotros qué origina al hombre, qué origina la tierra, qué origina el universo? Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. El verso 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí inicia cómo el hombre, al momento de que solamente en la tierra había un vapor que emanaba desde el interior de ella, y en ello había caos y había tinieblas, y a través de la palabra el Señor hace los cielos y la tierra, separando la luz de las tinieblas, y en ello se aduce a cómo el momento de que hace también la tarde y la mañana la separa, esto mediante un tiempo, y el cual también lo emite mediante la palabra de Dios. Igual también hace al hombre, haciéndolo del polvo de la tierra y soplando un aliento de vida sobre él.
Verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto podemos encontrar el origen en cuanto al conocimiento, cómo se origina el saber. En la misma Biblia dice de que al momento de que el Señor hace los cielos y la tierra, crea un huerto, al igual crea al hombre, y en ello también aduce un árbol del fruto del cual tenía conocimiento, y que era esto imprescindible para los hombres, sí, pero era en el tiempo que determinara Jehová Dios cuando pudieran comer de él. Y en ello en cuanto al origen del hombre, y cómo en ello empieza a haber una serie de sucesos en cuanto al hombre, en cuanto a la tierra y cómo se forma ella. Luego que empiezan los hombres a multiplicarse, en ello allí después de que viendo la serpiente que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho en el huerto del Edén, engaña a Eva, dándole a decir de con que a todo árbol del fruto del huerto podéis comer, excepto del conocimiento del bien y del mal. No es de cierto os digo que hayáis de morir, sino que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. En cuanto a cómo se origina el pecado en el hombre, primero se origina de dónde provenimos. La misma Biblia en el libro de Génesis capítulo 2 verso 6, verso 7 da a entender cómo forma el Señor Jehová Dios del polvo de la tierra, soplando aliento de vida sobre el hombre, y al igual él crea con la palabra, crea el huerto del Edén, y al igual forma también la tierra en ella para que pueda haber un origen en cuanto a los árboles, al igual que las bestias que habían allí, y ello le da el origen en cuanto a todo lo que conocemos nosotros como viviente. Al momento de que se castiga a la serpiente antigua que era más astuta, esto por haber hecho propicio para que la mujer fuera engañada en cuanto a ello, y haciendo que el hombre también comiera del fruto del conocimiento y del bien y del mal, se le castiga a la mujer con dolores de parto, dando a sus hijos, y al hombre labrar la tierra. A la serpiente antigua se le da un castigo en cuanto a una ira eterna y en cuanto a comer el polvo durante todo el tiempo que dure el tiempo que el Señor determine en cuanto a ello. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te doy. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos. En tus manos, Padre, encomendamos nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos saber en cuanto al origen de los hombres, cómo estos empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Estos se empiezan a multiplicar sobre la faz de la tierra luego de un tiempo, de cerca de unos 14 años. Después unos jubileos, después de que estos salen, Adán y Eva salen del huerto del Edén, y en ellos empieza Jehová coloca un ángel que custodiaba, dos ángeles que custodiaban el huerto del Edén, y una espada revoloteaba sobre la faz, sobre alrededor del huerto del Edén. Inmediatamente cuando pasan acerca de unos jubileos, inmediatamente empieza Adán conoce a su compañera Eva y nace Caín y Abel. En cuanto a cómo podemos nosotros saber el origen de los hombres, y así es como se originan en aquella región del oriente. Exactamente, la Biblia relata de que nosotros podemos saber dónde quedaba el huerto del Edén, es porque en ello emite en uno de sus versos en cuanto a un río, el río Éufrates, que cruza hoy en día. El río Éufrates cruza desde el oriente todo el Asia occidental, y en ello se relata una serie de países que cruza el Asia occidental, el río Éufrates, que es Turquía, Asiria, Irak,
y parte de Palestina, entre ellos como un lugar exacto en cuanto podía ser el jardín del Edén. También queremos conocer acerca del origen de cómo podíamos nosotros reconciliarnos nuevamente con después de que el hombre había sido expulsado del huerto del Edén, cómo era necesario que nuevamente hubiera un nuevo jardín del Edén para los hombres, ya que Jehová Dios no había creado al ser humano para que padeciera o para que llevara sufrimiento sobre la faz de la tierra, sino por todo lo contrario, que fuera un relleno por aquel vacío que había quedado, en el caso de como en el libro del profeta Isaías da a conocer en cuanto, lucero de la mañana, te he visto caer, y con él llevándote las estrellas de Dios, en el caso de aquel lucero que en el libro del profeta Isaías da a conocer como Lucifer. El Señor quiere y pretende de que nosotros nos multipliquemos para ocupar el espacio, que aquellos seres se despojaron de su condición celeste, haciendo lo malo, en el caso de aquella serpiente antigua que hizo que los hombres hicieran lo desagradable delante de Dios, expulsándolo del jardín del Edén. En cuanto al origen, capítulo 18, verso 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová Dios dijo: encubriré yo a Abraham y lo voy a hacer, habiendo hacer a Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guardaren el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que hablando acerca de él. En el verso de capítulo de Génesis, al igual que el capítulo 19, también da a conocer acerca de tres varones, entre ellos uno muy elocuente, conversador, y en ello hablaba sobre acercándose a la parentela de Abraham, diciéndole que de su simiente nacería una gran nación, ya que los hijos del oriente empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, entregando en sacrificio a sus hijos en quema, y al igual adorando a los ídolos. Fue el momento como se originó un principio para que los hombres empezaran a tener nuevamente el principio de volver al jardín del Edén, y que como esto era afluencia en cuanto a cómo podemos nuevamente iniciar a tener una vida llena de despreocupaciones. Capítulo 19, verso 1: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, y a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Verso 2: y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os pedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguid vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. En cuanto a aquellos tres varones, uno de ellos quedó, el varón elocuente, muy conversador, lleno de amor inagotable, dándole palabra de Jehová en cuanto a la parentela de Abraham y como esta iban a ser una gran nación. Viene palabra del Señor en cuanto el origen de que nos principia, como el libro de Génesis da a conocer sobre el origen de un hombre que podía haber sido desde el principio esa reconciliación para que los hombres nuevamente llegaran hasta el jardín del Edén, ya que el jardín del Edén habían sido expulsados los hombres, y después del diluvio incluso había desaparecido. Y como queremos saber acerca del inicio de cómo podemos nosotros volver a tener ese privilegio de no tener ninguna preocupación, donde no habrá llanto ni enfermedad, donde habrá un cielo y una tierra nueva. Salmo capítulo 37, verso 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2: porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Inicialmente aquí viene palabra del Señor al salmista en cómo nosotros al momento de que nos impacientamos cuando vemos que los impíos son prosperados,
inmediatamente nos hace un corte en cuanto a ello y cómo estos, como hierba verde, serán cortados. Pero sabemos de que Jesús no ha venido a condenar a nadie, sino a salvar lo que se ha perdido. En cuanto al verso del libro de Génesis, aquel inicio y a cómo provenimos y cómo nuevamente podemos volver a ese jardín del Edén, donde no va a haber ni llanto, ni enfermedad, ni angustia. Ese varón elocuente que hace ese convenio con Abraham, diciéndole que de su parentela nacería una gran nación, en el libro de Juan da a conocer a alguien que se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2: esta era en el principio con Dios, todas las cosas fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En cuanto aquí en el libro de Juan da a entender cómo un hombre se convierte, que era palabra. Al principio el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Cómo nosotros sabemos acerca de ello? Aquel valor elocuente que se le presenta a Abraham desde el inicio, como sabemos nosotros que el principio de los hombres, como estos empezaron a multiplicar, como de dónde provenimos, y al momento de que hay un descenso de parte de ese creador del cielo y la tierra, el cual nombra convirtiéndose en carne como el origen de aquel hombre que se convierte en carne. En el libro de Mateo da a conocer acerca de 14 generaciones, desde David hasta José, quien tuvo por esposa a María, quien concibió mediante el Espíritu. Genealogía de Jesucristo, capítulo de Mateo, verso 1. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Verso 17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El origen de aquella persona que se presenta en aquel momento a Abraham, diciéndole que su parentela iban a ser una gran nación, y cómo esto era un convenio que había haber entre los hombres para que nuevamente volvieran a ese jardín del Edén, para que ya sabiendo de dónde proveníamos nosotros, siendo nosotros, cada uno de nosotros el hombre, una simiente de la tierra, soplando Jehová Dios aliento de vida, colocándonos a el Señor en el jardín del Edén para que disfrutáramos de una vida complaciente, sana y una vida eterna. Al momento de que estos desobedecen, inmediatamente son expulsados del jardín del Edén, constreñidos por la serpiente antigua, y como nuevamente el Señor no quiere, y mucho menos haya traído a los hombres a tener que padecer o a llevar sufrimiento en la tierra. Por ende, envía una nueva en el caso de aquel Mesías, de aquel varón elocuente, entre los dos varones que dice que uno de ellos se queda hablando con Abraham, y dos de ellos vean hasta Sodoma y Gomorra para darle al rey de Sodoma y a encontrar a Lot, para sacarlo de allí, para que no puedan ellos perecer en aquel sitio, en el caso de que cómo se habían levantado los hijos del oriente a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, entregando a sus hijos en sacrificio en holocausto, adorando a los ídolos, y como al momento de aquel varón elocuente se convierte en carne. El verbo, la palabra de Dios se convierte, el verbo se era con Dios, el verbo era Dios. En el principio con Dios, el verbo se hizo carne, y esto es mediante de aquel hombre, varón elocuente, que se dice que dándole convenio, siendo el Mesías, siendo aquel varón mensajero del cual fue enviado por parte de Dios para darle nueva a los hombres, para que en su nombre sanemos al enfermo, predicamos el año agradable y demos vista al ciego. Y esto es de interés para volver a saber acerca del origen, de cómo nosotros nuevamente podemos volver a ese sitio de Edén, en el cual no va a haber llanto, ni enfermedad, ni muerte. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas.
Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En tus manos, Padre, encomendamos nuestro espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Soy tu niña, la niña de tus ojos. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida.